Buenos días. Otra de las unidades de concentración que vamos a estudiar es la normalidad, que expresa los equivalentes de solutos disueltos en un litro de solución. Quiere decir que si usted tiene una solución 0.5 normal, eso es equivalente a decir que por cada litro de esa solución hay 0,5 equivalentes del soluto. La normalidad se determinará usando la fórmula normalidad es igual a equivalentes del soluto sobre volumen de la solución, donde los equivalentes del soluto van a depender de la sustancia química en particular. Los equivalentes del soluto se pueden determinar a partir de la masa del soluto entre la masa equivalente, y a su vez la masa equivalente se determinará usando esta fórmula donde M sub M es masa molar entre F. F va a depender del compuesto químico en cuestión. Entonces vamos a agrupar en tres categorías esos compuestos químicos, que son ácidos, bases y las sales. Si el compuesto se trata de un ácido, entonces el número de equivalentes va a ser igual al número de hidrógenos ácidos. En los compuestos ternarios de esta naturaleza, donde el hidrógeno está al principio de la fórmula química, todos los hidrógenos son ácidos. En este caso hay un solo hidrógeno, todo ese hidrógeno es ácido, entonces el número de equivalentes, F, es igual a un equivalente sobre mol. En el caso del ácido fosfórico, tienes 3 hidrógenos, es un ácido ternario. Se considera entonces que todos los hidrógenos en ese caso son ácidos y tienes 3 equivalentes sobre mol. Hay otro tipo de compuestos que estamos hablando de ácidos tipo inorgánicos, como el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico y todos los ácidos que son inorgánicos. El número de hidrógenos ácidos es igual al número de hidrógenos que presenta el compuesto. Pero en el caso de los compuestos orgánicos varía esa condición. O sea, en el caso de los compuestos orgánicos, como el ácido acético, que es la sustancia, el ingrediente principal del vinagre comercial, entonces en ese caso el número de hidrógenos ácidos depende de los hidrógenos que están unidos en este caso al átomo más electronegativo, que es el oxígeno, ¿okay? Entonces fíjense, ustedes tienen aquí 1 y 3, 4 hidrógenos, pero no todos son ácidos. En este caso en particular tiene un solo hidrógeno ácido, que es el que se une al átomo de oxígeno. Por lo tanto, el número de equivalentes en ese caso va a ser igual a un equivalente sobre mol. Entonces deben tener en cuenta cuando resuelvan un ejercicio y necesiten determinar la normalidad, deben tener en cuenta F, de qué tipo de compuesto se trata para el número de equivalentes. Si es un ácido, entonces prestar especial atención si ese ácido es inorgánico o si ese ácido es orgánico. Si ese ácido es orgánico, estudiar cuál de esos hidrógenos son o es el más ácido. En el otro caso, cuando se trata de una base, F va a ser igual al número de grupos OH. Aquí en este caso es más fácil. Esta es una base de hidróxido de sodio. Hay un solo grupo OH, por lo tanto el número de equivalentes va a ser igual a un equivalente sobre mol. Para el caso del hidróxido de magnesio, tienes 2 grupos OH, por lo tanto F va a ser igual a 2 equivalentes sobre mol. Y en el caso del aluminio tienes 3 grupos OH, entonces el número de equivalentes va a ser igual a 3 equivalentes sobre mol. En el caso de una sal, deben tener mayor información al respecto de esa sal y los estados de oxidación, que los números de oxidación o estados de oxidación de los elementos lo pueden encontrar en el Petrucci, que les hice llegar para el tema de estequiometría. Pueden encontrar allí cuáles son los estados de oxidación en uno de los capítulos del libro. Entonces, en este caso en particular, si el compuesto es una sal, F se calcula así. Tenemos el sulfato de aluminio, que es una sal. Lo primero que hacemos es identificar el estado de oxidación del metal. Yo siempre sugiero, tú puedes utilizar cualquiera de los recursos o cualquiera de los estados de oxidación de los elementos que están allí, se pueden utilizar y es válido. Pero hay algunos elementos que trabajan con más de un estado de oxidación, entonces yo como sugerencia, para que se haga más fácil, les digo que pueden ubicar si ese elemento es del grupo 1, del grupo 2, de los elementos del grupo 13, elementos del grupo 17, o ver si
conocen cuáles son los radicales en este caso. Yo conozco que el estado de oxidación, o sé que el elemento el aluminio, perdón, es un elemento del grupo 13 y cuyo estado de oxidación es 3+. Entonces coloco el estado de oxidación del elemento del cual estoy seguro que conozco ese estado de oxidación y que ese elemento allí está trabajando con ese estado de oxidación. Luego, el número de átomos de ese elemento en cuestión se multiplica por el estado de oxidación e ignoramos por completo lo que es el signo del estado de oxidación, ¿ok? Solamente tomamos el valor absoluto. Correspondería 2 por 3 igual a 6 equivalentes sobre mol. En este caso, en este compuesto que es el carbonato de magnesio, hacemos la misma operación. O sea, yo estudio cuál es el estado de oxidación del elemento que es más fácil identificar. En este caso es el magnesio, que es un elemento del grupo 2, cuyo estado de oxidación es +2, o en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar escrito como 2+. Y luego multiplicas el número de átomos de ese elemento por su estado de oxidación. En este caso es 2 equivalentes sobre mol. Hay elementos, por ejemplo acá tienes el oxalato de sodio y se sabe que el sodio es un elemento que pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. Porque yo siempre trato de identificar metales que sean si el compuesto lo tiene del grupo 1 o del grupo 2, del grupo 17 o del grupo 13 de la tabla periódica, porque ellos trabajan con un solo estado de oxidación. Es decir, con los compuestos que forman, la gran mayoría, ellos trabajan con ese estado de oxidación, uno solo, tienen un solo estado de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, donde está sodio, potasio, litio, ellos trabajan con estado de oxidación +1. Los elementos del grupo 2, que es donde está el berilio, el magnesio, el calcio, ellos trabajan con estado de oxidación 2+. Y con los elementos que están en el grupo 13, que son aluminio, indio, galio, ellos trabajan con el estado de oxidación 3+. Y los elementos del grupo 17, ellos tienen, la mayoría de los compuestos que forman, trabajan con el estado de oxidación -1. Por eso entonces se hace más fácil ubicar esos estados esos elementos que siempre trabajan con un solo estado de oxidación. Entonces aquí el sodio tiene un estado de oxidación +1, multiplicamos el número de átomos de ese elemento por su estado de oxidación, que es 1, 2 por 1, 2, el número de equivalentes es 2 equivalentes sobre mol. Pero ahora quiero estudiar en este caso el hierro. El hierro es un elemento que tiene más de un estado de oxidación. Tú puedes encontrar el hierro trabajando con el estado de oxidación 2 o puedes encontrar el hierro trabajando con el estado de oxidación 3+. Entonces en ese caso no nos complicamos, pudiéramos calcular el estado de oxidación, no nos complicamos, pero yo sé que esto que está acá, que les encerré dentro de corchete y se lo hice a propósito, es un radical. Y ese radical es el ion sulfato, que tiene una carga 2-, ¿ok? Tiene una carga 2-. Entonces, ¿cuántos es el subíndice del ion sulfato? O sea, este radical que tengo acá es 1. Lo multiplico por la carga de ese radical, que en este caso es -2, y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, el número de equivalentes es igual a 2 equivalentes sobre mol, que son las unidades para F. Y de esa manera se determina entonces F para ácidos, bases y sales. Ahora vamos con un ejercicio de aplicación. Preguntan cuál es la normalidad de una solución que contiene 4,202 gramos de ácido nítrico en 600 mililitros de solución. ¿Okay? ¿Cuál es la normalidad de esa solución? Entonces, el primer paso que debe seguir es determinar la masa equivalente. Entonces debe hacerlo utilizando las 3 fórmulas que les mencioné. Se sabe que para el ácido nítrico F es igual a un equivalente sobre mol, que la masa molar del ácido nítrico es 63 gramos sobre mol. Aplicamos entonces la fórmula masa equivalente es igual a masa molar entre F, eso es igual a 63 gramos sobre mol entre un equivalente. Y al resolver, eso es igual a 63 gramos sobre equivalente. Luego, entonces, podemos calcular
los equivalentes de ese soluto, que van a ser igual a la masa del soluto entre la masa equivalente. Serían 4,202 gramos entre 63 gramos sobre equivalente, y eso es igual a 0,067 equivalente. Observen que gramos se cancela con gramos y te queda equivalente. Ahora necesitamos realizar la conversión del volumen de mililitro a litro. Aquí, por favor, la L es mayúscula, disculpen, a litro a través de un factor de conversión. Se sabe que un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, por factor de conversión, hacemos la transformación de mililitro a litro. Recuerden que un factor de conversión es colocar la cantidad dada por el factor. Y siempre trato de colocar las unidades de tal forma que se me cancele la unidad deseada. Aquí debe ir 1000 mililitros en el denominador para que se pueda cancelar con estos mililitros. Entonces, un litro, eso es igual a 0,600 litros. Lo que resta ahora es sustituir. Sustituimos 0,067 equivalentes, que fue lo que se determinó anteriormente. Se calcula, y a resolver esa operación matemática que tenemos allí, es igual a 0,112 equivalentes sobre litro. Y de esa forma entonces determinamos la normalidad. Ahora, la otra unidad de concentración tiene que ver con la molalidad. La molalidad expresa los moles del soluto disuelto en 1 kilogramo de solvente. La fórmula para calcular la molalidad, fíjense, esta es la única unidad de concentración química que está en función del solvente y no de la solución. Si ustedes han observado en todas las demás unidades de concentración química, todas las demás están en función de la masa o en función del volumen de la solución. Esta es la única unidad de concentración que está en función del solvente y se determina como moles del soluto entre kilogramos de solvente. Ya para un ejercicio de aplicación es cuál es la molalidad de una solución que contiene 7,78 gramos de urea. Esta es la urea. Entonces, lo primero que hay que hacer es transformar los moles del soluto a partir de esa masa del soluto, y podemos utilizar estos valores. M sub M es masa molar. La masa molar de la urea es 60 gramos sobre mol, y sustituimos, y eso es igual a 0,1297 mol. Ahora, a través de un factor de conversión, porque observen que me piden la masa del solvente en kilogramos. Entonces vamos a ver acá cuánto me están dando de agua. 203 gramos de agua. El solvente en este caso es agua. Y hacemos la transformación por factor de conversión de gramos a kilogramos. Tenga en cuenta que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces coloco debajo en el denominador, coloco la unidad de gramos, 1000 gramos, para que se puedan cancelar con esto y me quede la unidad deseada. Ese es siempre el norte del factor de conversión, ¿ok? Cantidad dada, el factor por el factor de conversión, que en este caso es 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, que es la cantidad que conozco o la relación que se conoce. Entonces la molalidad, al sustituir los valores, me queda 0,1297 entre 0,203 kilogramos, que eso es igual a 0,6389 mol sobre kilogramo de solvente. Otro ejercicio de aplicación sobre unidades de concentración es este que tenemos acá. Se prepara una solución al disolver 0,0242 moles de glucosa en 25 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Observen que la temperatura, como la solubilidad de un soluto en un determinado solvente, depende de la temperatura. En este caso, esa temperatura es referencial. No se van a confundir en un problema cuando ven en un problema de soluciones cuando ven temperatura, porque la temperatura es de referencia. Observen que ninguna fórmula utiliza temperatura para resolverse. Calculen la molalidad de la glucosa. Si el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro, tenemos los moles del soluto, tenemos el volumen del solvente, 25 mililitros de agua, tenemos la densidad del solvente,
1 gramo sobre mililitro, lo primero que siempre hago para resolver un ejercicio es ver qué es lo que me están pidiendo y con qué fórmula puedo utilizarla o puedo resolver ese problema para entonces utilizar, para saber cuáles son los datos que tengo y qué datos necesito. En este caso tengo los moles del soluto, también tengo, pero no tengo la masa del solvente en kilogramos. Ajá, pero ¿qué me da el problema? Me está dando el volumen del solvente y me está dando la densidad del solvente. Con esa información yo puedo determinar la masa del solvente utilizando la fórmula de densidad. En este caso, densidad es igual a masa sobre volumen. Al despejar me queda que la masa es igual a la densidad por volumen. Y al sustituir, resulta que la masa es igual a 25 gramos. Cuando yo hago la transformación de estos gramos a kilogramos, me queda 0,025 kilogramos. Y ahora podemos determinar tranquilamente la molaridad. La molaridad entonces va a ser igual a los 0,0242 moles entre 0,025 kilogramos, y eso es igual a 0,968 mol sobre kilogramo.